La filtración de miles y miles de correos de las Fuerzas Armadas con temas tremendamente sensibles que tienen que ver con defensa, con los gobiernos, con una serie de temáticas policiales. Catherine Ibáñez está ahí en el Ministerio de Defensa porque esta situación también está al rojo vivo. Katy, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, hola Roberto, hola Carlita, hola a todos los que están allá viéndonos. Estamos en el Ministerio de Defensa, esto es muy cerquito del Palacio de la Moneda y la verdad es que aquí están todas las atenciones puestas a lo que está pasando justamente en torno a esta filtración de correos. A ver, expliquémosle a la gente un poquito. Son 400.000 correos del Estado Mayor Conjunto. ¿Qué es el Estado Mayor Conjunto? Es una entidad que asesora al Ministerio de Defensa donde participan las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, participa la Fuerza Aérea de Chile, participa el Ejército y participa también la Armada y donde ¿qué proporcionan ellos? Entregan antecedentes, entregan datos, entregan información relevante para la estrategia política, para la estrategia de defensa, la seguridad nacional y también ciertos casos que tienen ciertas complejidades. Por ejemplo, lo que pasa en las zonas de excepción, por ejemplo, como en la Araucanía. Por eso es tan relevante lo que pasa ahí. Y al haber una filtración de 400.000 correos, uno dice, bueno, ahí puede haber información que es sumamente sensible y eso es tal cual. Sumamente sensible a tal punto la sensibilidad, queridos colegas, que ni siquiera se sabe cuál es la profundidad del grave daño que puede haber ahí y información que puede estar expuesta sobre la estrategia de Chile en materia política, en materia de defensa, entre otros aspectos. Este es el Ministerio de Defensa y ha sido un punto neurálgico a esta hora respecto a lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque aquí la ministra, una vez que volvió desde Nueva York, ¿qué sucedió? Comenzó a hacer una serie de reuniones. Se reunió con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. 4 horas de reunión. ¿Con qué terminó eso? Con la renuncia del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Guillermo Paiva, que ya no está dirigiendo esta entidad, y con un trabajo a toda máquina, un comité de crisis que está encabezando la ministra Maya Fernández y donde están viendo, bueno, qué tan grave es esta situación, qué tanto impacto hay respecto a los hackers y este grupo que llevó a cabo esta iniciativa. Les voy a decir lo que dijo la ministra del Interior, pero antes solo déjenme explicarle una cosa. Guacamaya, recuerden este nombre. ¿Qué es Guacamaya? Es un grupo de ciberactivistas que serían los responsables de cerca de 10 terabytes de información filtrada, donde no solo hay información de Chile, sino que también de policías y centros militares de varias partes de Centroamérica y también de América. Y ellos tienen una motivación que es bien particular, ¿eh? Ellos al hackear, al ser ciberactivistas, ¿qué es lo que buscan? Hacer una especie de represalia al papel que cumplen las entidades en la represión indígena, como ellos dicen, o en la degradación ambiental en la región. Eso es lo que los motiva. Bueno, han hablado varias autoridades. Ayer la ministra Maya Fernández lo hizo a través de un video que se difundió sin contestar preguntas, donde dijo que ya están trabajando en un sumario para ver qué fue lo que ocurrió aquí. Están además desde el punto de vista de la justicia militar proporcionando los antecedentes para que se busquen responsables de este hecho grave y que deja en vulnerabilidad al Estado chileno. Y hoy día habló la ministra Toal, la ministra del Interior, que además está de vicepresidenta de la República, porque acuérdense que el presidente Gabriel Boric está en Estados Unidos. Estaba de hecho la ministra de Defensa con él y se volvió antes por esto. ¿Qué dijo? La gran duda que existía era si había conocimiento previo de la vulnerabilidad cibernética del Estado Mayor Conjunto, porque existen algunas versiones que explican que se podría haber entregado una información verbal por parte de él, entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, al Ministerio de Defensa para alertar sobre lo que estaba pasando en mayo pasado. Se lo preguntamos a la ministra, esto fue lo que dijo. Precisamente por la relevancia y lo serio de esta situación, se ha instruido una serie de investigaciones. Eso es lo que nos va a permitir identificar las responsabilidades que hay y también las medidas correctivas. Esas investigaciones suceden en dos planos. Hay un sumario interno de carácter administrativo y va a haber un proceso ante la Fiscalía Militar. En ese proceso el Ministerio de Defensa va a estar representado por el Consejo de Defensa del Estado. Lo único responsable en esta materia es esperar que esa investigación nos muestre, ¿no?, cómo fueron los hechos y las personas implicadas y las responsabilidades que pueda haber. Se tuvo antecedentes de una vulnerabilidad, se tomaron medidas para proteger los sistemas de seguridad del Estado Mayor Conjunto. Sin embargo, cuando esa información se recibió en el Ministerio de Defensa, ya había sucedido el hackeo. Y en ese momento no se informó a la ministra de Defensa del hackeo. Se supo de él
este fin de semana e inmediatamente se actuó de la manera que yo les he planteado. O sea, este fin de semana no, el lunes, al final del feriado. Inmediatamente se actuó de esta manera. Entonces, quiero decir aquí muy responsablemente y transparentemente que se ha actuado de manera oportuna y rápido en la medida que se ha ido conociendo la situación. Bueno, ahí está la declaración de la ministra del Interior hablando de la relevancia, de la importancia de este tema. Katy Ibáñez, es sin duda que esto está, pero al rojo vivo, pero además tiene tantas implicancias de que esto se habría informado antes, la ministra pone dudas al respecto, pero para hablar más de este tema está en nuestra mesa de conversación la periodista Paulette Desormeaux. Ella es parte del área de investigación de nuestro departamento de prensa. ¿Cómo estás, Paulette? Mucho gusto saludarte. Buen día. Mucho gusto. Bienvenida, yo sé que estás con sueño porque has estado todas las últimas horas navegando en un mar de correos electrónicos que son los que se han filtrado producto de este hackeo a los servicios de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Así es, leyendo correos electrónicos. Son 400.000. 400.000 correos abordan un rango de 14 años. Y lo que hemos estado haciendo con el equipo de Mega Investiga es revisar por ciertos temas claves y tener una idea como general de qué tan grave es el hackeo. ¿Cómo ocurre esto? Porque uno se imagina que debería tener la máxima seguridad absoluta. Uno puede pensar que a uno le hackeen, ¿verdad? Pero que pase esto... Sí. Bueno, les voy a contar que hace al menos un año que el gobierno ya había emitido una alerta de seguridad. El CECIRT es el organismo que ve como la inteligencia informática, la seguridad informática del Estado. Y les había dicho, ojo, acá hay como espacios de vulnerabilidad a la seguridad. El CECIRT lo pueden ver también en el sitio web de meganoticias.cl, en la pestaña de Mega Investiga. Hemos publicado sobre las alarmas y las alertas que emite con frecuencia. Pero bueno, acá hubo un grupo de hackers que rompió todas las cadenas de seguridad, ¿cierto? Y que extrajo esta información. Es importante, Es raro el nombre de los hackers. Guacamaya. Guacamaya. Sí. Es raro. Pero tienen otras acciones internacionales ya sobre. De hecho, ellos, claro, anuncian que esto no es algo solamente contra el EMCO en Chile, sino que también nuestros países vecinos podrían revelar sus correos electrónicos. ¿Cuál también. es el objetivo de ellos? ¿Han manifestado algo? Es una acción contra organismos de seguridad, eso es lo que dicen. Ya. Ahora, es importante, creo yo, que hagamos como una diferencia entre filtración y hackeo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una filtración es cuando un funcionario de un organismo decide con el acceso que tiene a la información robar esa información y darla a comunicar al público, a un periodista, etc. Pero acá es aún más grave porque es alguien externo que no tiene, digamos, ninguna contraseña, ninguna clave de seguridad, ningún acceso. Claro. Es un grupo externo que viene y rompe todo lo que el Estado ha construido para que esta información sea resguardada, que es información muy relevante. Acá hay informes de inteligencia. Expliquemos con Peri Manzana lo que es el Estado Mayor Conjunto, el EMCO, que es el organismo que ha sido vulnerado. Así es, este es un organismo que reúne a las Fuerzas Armadas de nuestro país, está la Armada, el Ejército, la FACH, y que depende directamente, digamos, del Ministerio de Defensa. Las comunicaciones que están acá son, o sea, lo que se discute ahí es clave para todas las estrategias de defensa de nuestro país. ¿Ya? Y de ahí la relevancia de esto y porque estamos todos relevancia acá muy preocupados. Se vino la ministra de Defensa desde Nueva York, renunció el general Paiva a su cargo como coordinador del Estado Mayor Conjunto. Lo que Quería pasa es hacer que... solo una pausa con Carla, que además ha estado, Carla Rubilar, en las esferas del poder y en las decisiones acá. ¿Qué tan grave puede ser esto desde el punto de vista de la seguridad nacional? Que, por ejemplo, Argentina sepa de las conversaciones de nuestros militares. A ver, lo primero es que cuando uno ve que la ministra Maya Fernández, que además es familiar del expresidente Allende, y había un homenaje en Naciones Unidas al presidente Allende, no puede estar en ese homenaje y se devuelve a Chile, uno ya desde la esfera política dice estas son palabras mayores, porque de lo contrario se queda en el homenaje y viaja después. O sea, ya son palabras mayores desde el punto de vista comunicacional político. Se devuelve la ministra, viene acá, genera una unidad de crisis y renuncia el general Paiva a cargo del EMCO. Entonces uno ya comunicacionalmente y políticamente sabe que las señales son de aquí pueden haber cosas graves. Ahora, la pregunta es, ¿qué información en estos mails se manejan en el EMCO? ¿Se manejan informes de inteligencia?
si se manejan informes de inteligencia o se entregan a través de esta red, ese tipo de información, por supuesto que estamos hablando de un riesgo mayor de seguridad, de que otros países fronterizos que puedan tener interés en conocernos, obviamente tengan acceso a esta información. Y ahí, obviamente, nuestra periodista nos va a decir si estamos hablando de ese nivel de filtración, porque podrían ser comentarios, opiniones desde el EMCO que coordinaba, miraba, etcétera. Pero si hay informes de inteligencia, las palabras son mayores. Y las palabras son mayores, porque efectivamente, o sea, miren, acá tenemos desde intercambios informales, ¿cierto?, de correo entre coroneles, qué sé yo, a informes de inteligencia diarios y semestrales elaborados por la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, por la Policía de Investigaciones, la PDI, de la misma unidad de inteligencia de la EMCO, y que hablan desde los controles fronterizos, la situación, por ejemplo, en la macrozona norte, la situación de monitoreo a ciertos líderes mapuches en el sur, muchas conversaciones también y documentos sobre la época del estallido social, y un informe, por ejemplo, que se hace semestralmente, que es sobre nuestra relación con los países vecinos. Es un informe de inteligencia que se llama de vulnerabilidad sociopolítica, y lo que hace es catalogar si estamos en amenaza o en peligro por factores que pueden afectar la relación entre los estados. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se vio en Argentina, ¿no? Uno de estos informes, les voy a leer, dice: el presidente Fernández ha tenido la costumbre de inmiscuirse de algún modo en la política interna de países vecinos. Durante el mandato del presidente Piñera, recién electo en ese entonces, se reunió con dirigentes opositores de la izquierda chilena. En diciembre de 2021, invita al expresidente Lula a la conmemoración de la recuperación de la democracia en Argentina y recientemente a esta afirmación sobre Brasil al presidente de México. Y concluye: tal secuencia de hechos, más allá de ser una posible costumbre del mandatario argentino, también es coherente con la política exterior argentina. Uy. Entonces, esta información no solo la vemos nosotros en Mega Investiga o quienes tengan acceso a los correos, sino que desde cualquier parte del mundo. Ya lo vieron en la Casa Rosada. Ya De lo todas vieron, maneras. ya lo vieron. Oye, Ya, por te ahora quiero sí. plantear una pregunta, Carlita. Vamos a dejarle plantear una pregunta y vamos a ir a una pausa comercial. Ya, que no sabía. ¿Hay información en los correos que se están descubriendo de nuestras Fuerzas Armadas sobre el actual gobierno chileno del presidente Boric? No me responda, por eso. No me responda. No diga nada con la cara. No diga nada con la cara. No diga nada con la cara. Porque a la vuelta de estos pequeñísimos comerciales, acá en El Mucho Gusto, nos responde Paulette de Solmó de ese tema, nuestra investigadora del Departamento de Prensa, de eso y mucho más a la vuelta de estos pequeños comerciales. Bueno, hay muchas preguntas respecto de esta, la noticia del momento. Carla Constant, tiene que ver con este hackeo a miles y miles de correos electrónicos de nuestras Fuerzas Armadas. Una de ellas, por ejemplo, es, chuta, ¿hay algún correo sensible que tenga que ver con la defensa y nuestros vecinos, Argentina, Perú, Bolivia? Bueno, ya nos leyó algo, Paulette. La Paulette ya nos leyó algo. Y yo le había dejado una pregunta, porque también ha salido información o ha trascendido de que podría haber también información en estos correos respecto de la política interna, del actual gobierno, del estallido social. ¿Habrá algo de eso? Yo sé que son miles y miles de correos los que se han hackeado y hay que estar investigando, pero ¿qué se ha sabido hasta ahora de esto, Paulette de Solmó? Lo que sabemos es que, de partida, el periodo del presidente Boric está incluido en estos correos. Acá hay correos de 14 años. Durante 14 años son las comunicaciones. Entonces, cuando comenzó a buscar mi equipo, por ejemplo, parte del estallido social, encontramos que habían casi 400 correos si excluimos todos los reportes de prensa que les llegan, ¿no? Entonces, estamos viendo aún que esto va a requerir tiempo y por eso van a seguir saliendo temas. Pero hay correos del todas estallido maneras, social, por ejemplo. Hay al menos 399 correos que se refieren al estallido social y que no tienen que ver con reportes de prensa, son informes, ¿ya? Y también hay al menos 70 correos que contienen, digamos, el nombre del presidente Boric y que estamos aún examinando. Yo creo que acá sí, es un equipo grande, ¿cierto?, que está viendo, pero información hay. O sea, y esa información, no es que ustedes sean un equipo privilegiado. No. No. O sea, yo, Carla Constant, puedo ingresar y ponerme a leer, mientras tenga tiempo, toda la información que está dando vuelta
resultado de este hackeo, ¿así es? Sí, así es. Cualquier persona con acceso a Internet que tenga cierta como habilidad para encontrar estos correos que están de forma pública, son millones de carpetas. Ya son carpetas donde uno entra carpeta por carpeta y va viendo estos correos con sus documentos adjuntos, que hay algunas planillas, PDF, etc. Ahora, lo que parece indignante es que tú mencionas que hace un año fueron alertados acerca de posibles fugas o algunos puntos de debilidad con respecto a la seguridad, y parece que no fueron tomados en cuenta porque hoy día estamos frente a esto, 400.000 mails hackeados. Y una de las cosas que creo que es muy importante es que han dicho que las comunicaciones más delicadas, complejas, no estaban en este sistema de comunicación. Sin embargo, revisando lo que sí hay, vemos que, por ejemplo, hay parte del mecanismo descrito que tiene la Armada, el Ejército y la FACH para interceptar comunicaciones con ondas de radio. Parte de ese mecanismo está en estos correos. O, por ejemplo, tienen todo el plan de monitoreo satelital de comunicaciones en las fronteras desde el año 2018 en adelante. O sea, esta es información pero eso es muy... Es que quiero hacer un link político con Carla Rubilar de este tema. Quiero tu mirada política, Carla, porque, a ver, aquí hay varias cosas que uno puede leer entre líneas. Tú decías muy bien, la ministra de Defensa está en un acto de conmemoración o honor a su abuelo, al presidente Salvador Allende. No se pudo quedar, se vino. Eso ya habla de que estamos frente a algo muy delicado. Ayer la ministra de Defensa iba a hacer un punto de prensa. Lo canceló. Así es. Punto de prensa con preguntas. Lo canceló y optó por mandar un video grabado, controlado. Y hoy aparece en escena la ministra del Interior. Lo que quiero decir, lo que quiero plantear es que aquí hay muchas dudas respecto de cuánto sabía el gobierno de la vulnerabilidad de este sistema. Y aquí quiero tu mirada política respecto de esto, Carla Rubilar. Sí. Yo creo que es súper importante también poner en contexto lo que ya conversamos, pero agregarle que se inicia un sumario, ¿no? Hay un sumario. O sea, empieza la investigación interna administrativa y ahí la pregunta es, ¿quién es el responsable de haber levantado la alerta y no haberla tomado? ¿Hay alguna posibilidad de que alguien dentro haya ayudado o no haya ayudado? Todas esas son las preguntas que se quieren dilucidar en un sumario, con una denuncia al segundo juzgado militar, al que se le pide al Consejo de Defensa del Estado que tome la representación del cuidado de los intereses del Estado. O sea, se pide ayuda al CDE. Es decir, toda la carne a la parrilla, como podría decir. Y sale la ministra del Interior ayer, que está hoy día replicándose en todos lados, decir... Nuestras acciones son oportunas, a tiempo, es decir, blindando en un mensaje comunicacional político con la más alta autoridad, vicepresidenta de la República. Recordemos que está en ese rol en este momento y por lo tanto tratar de ponerle baño frío y ella tomar el control más que la ministra Fernández, al menos desde el punto de vista comunicacional. Ahora, dentro de las cosas que dice, y ahí yo creo que Polet quizás nos ayuda, de la que dice la ministra Tobá, es que el general Paiva habría... dicho de las vulnerabilidades al gobierno sin contar que ya los habían hackeado. Yo la pregunta que tengo ahí es, ¿el general Paiva sabía del hackeo que se produjo como en mayo, entiendo yo? No es ahora, no es que en septiembre, los primeros días, no, en mayo. ¿El general sabía del hackeo, no informó el hackeo y solo informó que había vulnerabilidad? ¿Es eso lo que está diciendo la ministra Tobá? Porque eso es otra cosa. ¿Sí o no? Porque se nos acabó el tiempo, Polet. Yo no lo sé, lo que sé es que el hackeo es de mayo, eso es seguro, no es de ahora, y que al menos hace un año que el organismo que ve la seguridad informática del Estado, el CECIRT, había alertado de que tenían una vulnerabilidad. Ok. Polet, lo que está claro es que nos vamos a seguir viendo en este estudio, así que espero que te hayas sentido muy bien, muy cómoda. ¿Qué significa esto para el país, para los ciudadanos? Es obviamente una noticia en desarrollo. Muchas gracias por venir al estudio y a Carla Rubilar por acompañarnos esta mañana.